Buenas tardes, ¿cómo están todos? Este es el proyecto de divulgación de la ciencia. Soy Cecilia Zeta y ahora estamos con Angélica Lizárraga Valencia. Ella es maestra en ciencias biológicas, pero además orgullosamente egresada de UAM Xochimilco. Angélica es propietaria y fundadora de la colección científica de anfibios y reptiles Casas Liz Val. Este es un registro que le ha dado la Semarnat y quisimos platicar con ella porque, bueno, como bióloga, se ha preocupado porque la gente conozca qué pasa con los reptiles y los anfibios. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola Cecilia, muchas gracias. Bien, bien. Espero que ustedes y el auditorio también se encuentren muy Sí, bien. gracias por aceptar nuestra invitación. Antes de que nos platiques de qué va tu colección, quiero platicar un poco cuál es tu formación. Como dije, eres licenciada en biología por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco y obtuviste el grado de maestra en ciencias biológicas en el Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tu trabajo se ha enfocado en la ecología, en historias de vida y en comportamiento de anfibios y reptiles y has impartido cursos a nivel bachillerato, a nivel licenciatura y dentro de actividades de posgrado has impartido el módulo de historias de vida en la UAM Xochimilco bajo la titularidad de la maestra Marta Rodríguez. Y dentro de este impartiste también un taller de métodos comparativos filogenéticos, taller que también impartiste en la Universidad Autónoma del Estado de México. Ha sido sinodal suplente en exámenes de grado de institutos tecnológicos, has escrito notas científicas relacionadas con la herpetología y actualmente te encuentras escribiendo 3 libros relacionados con este grupo de animales, anfibios y reptiles, de los cuales 2 de estas publicaciones son de carácter académico y uno de divulgación científica, que seguro será bienvenido. Coordinas periódicamente grupos en prácticas de campo en colaboración con universidades del Estado de México. Has asistido a diversos congresos nacionales e internacionales, colaboras con las UMAS, Unidades de Manejo Ambiental, y otras colecciones científicas. Has realizado trabajos curatoriales para la conservación y preservación de ejemplares y o derivados herpetológicos. Has impartido otros talleres a nivel nacional con temas relacionados con las colecciones biológicas. Y como divulgadora científica, desde 2014 estás desarrollándote en este ámbito. Has participado en el stand de herpetología en estas fabulosas ediciones de la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades que hace la UNAM cada año. Y en 2019 coordinaste el foro de divulgación realizado en el primer Congreso Internacional de la IACAR. Cuentan con más de un centenar de presentaciones, seminarios y conferencias en instituciones educativas, museos y exposiciones de ciencias, y llevas las muestras con los ejemplares herpetológicos de esta colección a exhibirlos como por ejemplo en el Museo de Arte Popular, que me imagino que fue muy buena experiencia en la Ciudad de México. De manera multidisciplinaria tienes como objetivo poner al alcance de todas las personas temas de interés relacionados con anfibios y reptiles, lo cual es una herramienta muy valiosa e importante para la conservación de este grupo de organismos y su entorno. No cabe duda que entre más conozcamos, más sensibles vamos a ser a ellos y vamos a buscar su conservación y entender su comportamiento. Cabe destacar que tu experiencia y preparación has podido proporcionar y brindar atención a personas con alguna discapacidad para que se acerquen a estas especies y has trabajado, por ejemplo, con la gente de la comunidad de sordos, entre otras, y a ellos los capacitas constantemente en este ámbito de acercar el conocimiento a ellos. Pues te doy la bienvenida. Gracias por tener esta colección que seguramente causa al principio un poco de temor y después se convierte en algo de confianza para la gente, ¿no? No cabe duda que entre más nosotros podamos tener información, vamos a tener mayores posibilidades de aceptar a lo que es parte de nosotros, que es la naturaleza, no está ajeno a nosotros. Pues bienvenida, Angélica, cuéntanos, ¿cómo es que llegaste a esto? ¿Por qué te interesó este ámbito dentro de la biología? Bueno, muchas gracias por la invitación. Y la verdad es que, hablando de estos organismos, la gente se acerca o porque te encantan o porque la verdad le tienes como ese, por decirlo de alguna manera, ese repudio.
¿no? Y tienes esa curiosidad de saber, de tocar. Y en cuanto a la divulgación, fue por invitación y he de confesar que fue en principio por ver qué era, ¿no? Por tener esa experiencia, obviamente de manera responsable, ¿no? Informándome, estudiando de lo que se iba a presentar, pero realmente fue por una invitación precisamente porque no había gente que pudiera proporcionar información de este grupo de organismos. Me invitan precisamente porque no hay y yo acepto y a partir de ahí es cuando veo que realmente es importante que la gente conozca, no nada más de los anfibios y reptiles, ¿no? Sino de todos los grupos de seres vivos y pues es una gran responsabilidad, eso es cierto, porque la mayoría de la gente no tiene como ese acercamiento tan a la ciencia, ¿no? Mucha gente está en otros ámbitos, pero como te decía, se acerca por curiosidad. Entonces, lo que tú le digas es gran parte con lo que se van a quedar. Entonces, es mucha responsabilidad lo que tú les transmitas, porque puedes informarlos o malinformarlos, ¿no? Entonces, a mí desde ese inicio, desde esa primera vez me encantó y obviamente me fui preparando, ya no fue nada más por invitación, sino porque realmente yo quería hacerlo por iniciativa propia. ¿Y tu colección qué alberga? ¿Cuántos son especímenes muertos, vivos? ¿Qué es lo que contiene? Son organismos muertos, como le llama Profepa, son cadáveres que yo preparo personalmente, porque igual también no hay mucha gente que se quiera aventar. He tenido voluntarios geniales, alumnos y voluntarios, que le han entrado a todo, ¿no? Incluso han dejado de comer porque hay que abrir una tortuga, entonces, híjole, ya se me quitó el hambre, pero son organismos, aquí quiero hacer mención, que todos son donados muertos, pero cada uno de ellos cuenta con su documentación legal de cómo lo obtuvieron. Yo no puedo recibir organismos de los que no cuente con un papel de cómo lo obtuvieron, si fue por alguna UMA, si lo compraron en un negocio legal. Entonces, todos son donados. Y el hecho de que la colección esté certificada ante Semarnat ya me abrió la puerta para que Profepa, de los decomisos que llegan a realizar, puedan donarme los ejemplares muertos. Incluso me han llegado a donar ya taxidermias o derivados, como un ejemplo de la tortuga de Carey. Me han llegado a donar pinetas que se hacen con el caparazón de las tortugas, llaveros, tortugas en taxidermia, pieles. Entonces, todos los ejemplares están conservados de alguna manera. No cuento con organismos vivos, o son conservados y cada uno se selecciona para ver de qué manera se puede conservar. Hay organismos que se pueden conservar completamente todo el cuerpo, se conservan preferentemente en líquido, otros que solamente sirve la piel, otros que solamente sirve el esqueleto, o las taxidermias y pieles ya curtidas que nos llegan a donar. Cada uno de estos organismos o ejemplares han sido trabajados de manera personal. Explícanos qué es una taxidermia. Cuando el ejemplar, ahora sí que se le saca todos los órganos, que queda prácticamente hueco y se rellena con algún material como estopa, algodón o estos tipos de relleno para muñecos. En el caso de que las extremidades tengan que estar firmes, se les mete alguna varilla o un palo y se vuelven a cerrar. La piel se conserva, más bien conserva la forma original del organismo y es como un organismo vivo, pero obviamente ya sin vida, ¿no? ¿Y qué preparación les pones para que no se descomponga lo que queda, la piel, no se echa a perder? Tiene un trabajo de sal, primeramente, después una serie de químicos que tienen que ir todos en orden porque si no,
no funciona. Por ejemplo, como los organismos conservados en líquido, mucha gente cree que solamente es metes el organismo muerto en alcohol y ya. No, realmente tiene que llevar un proceso de inyección de formol en partes estratégicas para que los órganos no se echen a perder, ciertos periodos de tiempo, enjuagues con agua, otro periodo de tiempo y luego ya se puede meter al alcohol al 70%. Entonces, cada uno de los organismos o grupo de organismos tiene puntos estratégicos en los que hay que inyectar ciertas sustancias. Igual, Bueno, en cuanto, perdón, no, sigue, sigue. en cuanto al trabajo de esqueletos, que también limpiamos esqueletos, es igual. Tratar de quitarle todo el excedente de carne, de músculo, meterlo a un criadero de derméstidos, que son las larvas de los escarabajos que se comen toda la carne excedente de los huesos hasta que lo dejen limpio. Después tiene un proceso de congelación para que estos ya no sigan comiendo y luego un lavado, un aclarado y un montaje. Entonces, sí es todo un O sea, no proceso. tienes solo químicos, sino que haces uso de estas larvas. Y O en sea, el caso para esqueletos, sí, aparte de tener los líquidos, debes de tener tu kit de larvas exactamente. para limpiar esqueletos de manera ecológica, Yo ¿no? propiamente no los tengo, pero sí me dan permiso, tanto en UMAS como en otros laboratorios, de meter a mis esqueletillos ahí y que a final de cuentas también les sirve, porque ellos se siguen alimentando, la Ujú, población se mantiene. ujú. Tengo la fortuna de conocer muchos biólogos y sé que es una UMA. ¿Nos explicas qué es una UMA, por favor? Sí, son unidades de manejo ambiental, son una especie de criaderos en donde mantienen ciertos grupos de ejemplares de especies. Estos también deben de tener algún permiso proporcionado por la Semarnat, es decir, qué es lo que están haciendo con esos organismos. Muchos de ellos son para repoblar algunos sitios en donde, bueno, las densidades de estos organismos sean bajas y otros son para aprovechamiento económico, es decir, pueden comercializar estos organismos para alimento o para otro tipo de situaciones, pero porque es un tipo de criadero. No están obteniendo los organismos de medio silvestre, de medio natural, sino ellos mismos los están criando y mantienen cierto número de organismos y la Semarnat también le da permiso de vender cierto número de organismos a ciertas edades y después de un tiempo. ¿Y cuántos ejemplares tienes en tu colección? ¿Cómo los conservas dentro de dónde? Sí, actualmente tengo más de 100 ejemplares entre conservación en líquido, conservación en seco o esqueletos y caparazones, en espera de que se actualice, te hablo de los que ya están oficialmente registrados ante Semarnat. En esta pandemia, la última actualización de inventario pues se quedó frenada, entonces esos no los puedo contar hasta que la Semarnat ya los integra al inventario existente. Alrededor de 100, más los que están en espera, y tengo acondicionado habitaciones con temperatura baja, no, poca incidencia de luz y en anaqueles, todo separado por grupos, los que van en líquido en un lado, los que van geles en cajas de madera o tipo archiveros y caparazones y taxidermias en otro lado. Entonces se volvió un laboratorio aquí también. Y el Oye, área de trabajo. claro. Oye, y cuando llevas esta colección con el público que no es precisamente biólogo ni adorador de los reptiles, ¿cómo llegan y cómo se van después de haber tenido la experiencia de verlos y tocarlos con tu acompañamiento? Me toca de todo. Lo que me da mucho gusto es de que la mayoría de la gente que pasa frente a algún stand en el que estemos, se queda. O sea, no es como indiferente, ¿no? Se queda me toca de todo, desde los que wow a los de guácala, ¿no? Entonces, afortunadamente, creo
que sí les cambia un poquito la visión al momento de que uno les explica. En primer, las serpientes creen que todas las serpientes son venenosas. Hay muchos mitos alrededor de los anfibios y reptiles. Los sapos creen que si los tocan te llegas de verrugas o te quedas ciego. Entonces, yo aparte de los ejemplares que tengo para exhibición, digamos, siempre he contado con un pequeño lote de ejemplares que pueden tocar. Es decir, están fuera de frascos. Incluso esta actividad le hemos llamado Se vale tocar, tuvo mención por parte de un periódico de circulación nacional, que no todas las colecciones permiten, o por el tipo de organismos, que los toquen. No entiendo que muchos insectos, por ejemplo las mariposas, es complicado que las estén tocando. Pero nosotros siempre tenemos este pequeño lote en el que pueden tocar serpientes, sapos, tortugas, lagartijas, demás, ¿no? Entonces, uno de esos mitos que es que los sapos te salen verrugas, yo los animo a que lo toquen, así tal cual. Y bueno, por lo menos se comprueba, ¿no? Que no les salieron verrugas ni se quedaron ciegos. Entonces, tienen como esa libertad, digamos, de poderlos tocar o de verlos más de cerca, por lo menos hay quien nos anima definitivamente, pero sí se van convencidos de que no es necesario matarlos. No va a pasar nada si se topan con un sapo. Hay muchas lagartijas que creen que también son venenosas. Yo les muestro las lagartijas, les explico que no hay lagartijas venenosas. Y entonces ya se van con otra idea. Incluso nos comparten algo que han aprendido, pues que traen de generaciones pasadas, ¿no? Muchos abuelitos tienen la idea que muchos te pican con la cola o que te hipnotizan o ese tipo de cuestiones. Entonces, aparte de los ejemplares, nosotros llevamos fichas informativas. Entonces, mientras uno les está explicando, ellos pueden seguir leyendo, pueden seguir tocando y pues sí les cambia un poquito. Hay quienes dicen, no me gustan, pero no les temo. Y eso ya es un gran avance, o sea, definitivamente es un paso gigantesco. Como yo les digo, no te digo que te enamores de estos bichos, que deberían, pero por lo menos sí se quedan con eso de que, bueno, ok, no me va a pasar nada si me encuentro con uno de ellos. No me gustas, pero tampoco te mato, ¿no? Entonces, sí les cambia mucho la visión. Y me ha tocado la suerte de que a veces cuando son eventos como anuales o periódicos, hay gente que ya me conoce y regresan primero con los papás, después con los abuelitos, después con los amigos. Entonces se va haciendo así como toda una cadena y es padre ver el interés también de los chicos, ¿no? Que involucran a más personas. Sí, qué bonito. Yo creo que tocarlos, aparte de estarlos viendo y que te den información, el tocarlos genera un vínculo. Yo le tenía rechazo a los ajolotes porque no los conocía, el lambistoma mexicano, al cual Ajá. amo profundamente. Y el día que en 1994 me tocó tocarlo y darle una lombriz viva y sacó su carita y se la comió, a partir de ese momento se generó en mí yo le llamo vínculo porque entonces perdí el rechazo y soy promotora de su existencia, ¿no? De que es una especie linda, que sonríe todo el tiempo, que tiene un color que pareciera de rechazo porque es negro y baboso. No es baboso, es húmedo y no es negro, es jaspeadito, ¿no? Y además sonríe todo el tiempo. Entonces yo también siempre invito, tócalo, velo, porque es una manera de romper esa barrera. Oye, ¿y por qué es importante tener reptiles y anfibios en nuestro medio ambiente? ¿Qué función cubren? Sí, principalmente son reguladores de plagas y también es una de las cosas que yo les comento. A mí me solicitan mucho una charla que tengo de precisamente de los mitos y realidades de las serpientes. Eh, estos bichos, bueno, bichos, estos animales son regulados principalmente de roedores. Los roedores que les llegan a afectar totalmente a la agricultura. Muchas siembras se ven afectadas cuando la población de roedores crece enormemente. Entonces,
sitios en donde hay serpientes, estas ayudan, porque se alimentan principalmente de mamíferos pequeños, como los roedores, ayudan a controlar esa plaga. Hay lagartijas que se alimentan de cucarachas, entonces también ayudan a regular a las cucarachas. Los anfibios, dado que son tan delicados, llegan a ser indicadores de la perturbación de un ambiente. En donde vemos una buena población de anfibios, sabemos que el ambiente está por lo menos más o menos conservado. En donde vemos que ya desaparecieron es porque algo está pasando, porque la piel de los anfibios es sumamente delicada. Entonces, principalmente son reguladores de plagas. Hay algunos lugares en Guadalajara, por ejemplo, donde, bueno, la mayor producción es de agave. Eh, al principio mataban a las serpientes. Cuando empezaron a ver que los roedores mordían las raíces de los agaves y que las siembras se les secaban, se dieron cuenta de que realmente les hacían falta las serpientes. Entonces lo que empezaron a hacer fue a cultivarlas, a criarlas de manera natural cerca de donde ellos plantaban. Entonces ahora lo que hacían era ya no nada más matarla, porque era lógico, temían que cuando ellos iban a cortar, a jimar, los llegaran a morder. Pero ahora lo que hacen es meter un gancho para cerciorarse que no haya ninguna serpiente. Ya, si ven que no la hay es cuando ya empiezan a jimar. Si ven que hay alguna con propios ganchos, las guardan un instante o en lo que terminan en cubetas y después las vuelven a liberar. Y esto ya se ha empezado a difundir, no solamente en ese punto de Guadalajara, sino en otros, porque ya vieron que las serpientes ayudan a controlar y a que sus tequilas, pues por lo menos prosperen, ¿no? No se acabe ese negocio. Sí, lo mismo pasaba con los murciélagos, ¿no? Que Ajá, no dejaban crecer la planta para sobreexplotar el agave y estaban extinguiéndose porque no podían polinizar a otros. exactamente. O sea, sí, cómo desequilibramos a la naturaleza por la ignorancia, ¿no? Sí, Y sí, por sí. conducirnos por estas cosas de me dijeron, y es que el abuelo, y es que el tío, no es que no sean válidos esos conocimientos, pero a veces van en contra de, pues, del conocimiento científico por completo, ¿no? Sí, Entonces, sí, es increíble. Y bueno, efectivamente las serpientes y los reptiles no son tan lindos como un oso panda, ¿no? O como una mariposa monarca. Pero el que podamos conocer estas especies gracias a trabajo como el que tú haces, se me hace grandioso. Yo celebro que esto exista. Dime, además, ¿cómo es que la universidad donde te formaste, que también me formó a mí, pero en diseño, este, ¿cómo es que te dio herramientas o no te las dio para que tuvieras esta inclinación a desarrollar algo que me imagino que cuando estabas estudiando no se te había ocurrido tener la colección de reptiles y ser divulgadora de los mismos? Cuéntame, ¿qué te dejó? primero el hecho de que sea modular, te abre mucho, ¿no? No tienes como unas materias como tal dijo, son valiosísimas, ¿no? Pero Ujú, también el hecho de que tú ya veas como el entorno de un problema y aprendas a resolverlo de cierta manera por ti misma, es súper importantísimo. ujú, Eso, que tú tengas que investigar, aparte de lo que te dan los profesores, también, ¿no? Vuelve como de cierta manera autodidacta, siempre con el apoyo de los profesores. ujú, Pero hay muchos lugares en los que te acostumbran eh, a llevar una materia como tal, y esto es así, y lee tal capítulo y hace esta tarea. Hasta ahí. ujú. Pero el hecho de que tú tengas que ir a ver, investigame esto, no te lo voy a dar yo, es súper importante porque aprendes y aprendes Sí, también a encontrar la manera de obtener esas fuentes de información. De ujú, cierta manera te vuelve, hace que tengas iniciativa, ¿no? O exacto. sea, no me va a llegar la información, no me la van a dar, ok, no está aquí, bueno, pero ahora tengo que ver de dónde la saco, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una de las partes súper importantes de la UAM.
Sí. Que te vuelves tú ante un problema. Ujú. Sí, hay veces que se piensa, es que me dejan. No, es que confían en que tienes todo para construir y encontrar las cosas, ¿no? Sí, Es exacto. esto que dijiste al inicio de, me dijeron, ¿por qué no haces tal cosa? Y nunca se me había ocurrido, pero la hago. Es como una condición muy, muy particular de los que hemos pasado por este sistema, ¿no? Sí, No dices no, vas y de repente se te sí, a abre un veces, aunque mundo. no. Sí, y se te abre un mundo que no lo habías considerado en un inicio, ¿no? Entonces, ¿y qué resultados te ha dado tener esta colección para ti como profesionista? He conocido muchos lugares en los que obviamente también he podido trabajar, ¿no? Ujú. No te voy a decir que todo ha sido fácil, todo lo contrario, y yo creo que eso también es una parte que me llena de mucho orgullo y también de una gran responsabilidad, pero he podido ver justo lo que hablábamos, ¿no? No ir recto ante una información, sino conocer los distintos puntos de vista, tanto de profesionales que estén relacionados con la ciencia, como de personas que no tienen nada que ver con la ciencia y que muchas veces, por vivir en el entorno en el que encuentras ciertos organismos, saben más Sí. porque ellos conviven con Mm. ellos, ¿no? Nosotros llegamos, investigamos de los antecedentes que tenemos, pero a final de cuentas quienes conviven con los animales porque viven en esa zona, salen a trabajar y se topan con ellos o los tienen afuera de su casa son ellos. Ujú. Entonces también me ha llevado a conocer los puntos de vista tanto de profesionales de otras áreas Ujú. como de personas que no tienen nada que ver con la ciencia, pero que saben de animales. Entonces, yo creo que esa es una de las cosas más importantes. También abrirte el panorama, ¿no? Sí, darles el valor, ¿no? De su propio conocimiento, juntarlo con el científico y construir algo nuevo, eso es lo maravilloso de esta, pues de esta vida y en este caso de cómo se te formó a ti con esta curiosidad y con el valor de todos aquellos que tienen que ver, pueden aportar en esa construcción del conocimiento. Dos preguntas para terminar. ¿Cómo te ha influido este encierro en la pandemia para lo que es tu trabajo con la colección? Principalmente, y es como esta opción de verle el lado bueno, que en este tipo de pláticas tienes un mayor alcance. Sí. No hay muchas veces en que la gente no se puede desplazar a donde estamos o, o por espacio o por lo que quieras, no pueden ir a donde estamos. Pero este tipo de actividades te da un mayor alcance. Hay gente que está muy, muy lejos, pero bueno, si tienen la posibilidad de conectarse a una red social en donde se vaya a ser transmitida o publicada alguna información, pues ya llega a este tipo de gente y estas personas también pueden compartirlo con otras personas, ¿no? Es una de los grandes beneficios que yo le he querido ver. Obviamente extrañas y obviamente justo lo que decíamos de se vale tocar, pues eso sí te limita, ¿no? Pero también puedes compartir la información y puedes llegar a muchos más lugares que si fuera presencial. ¿Y cuáles planes tienes a futuro? Ya sé que el futuro es incierto con esta pandemia, pero, Sí, pero todos tenemos planes a futuro y sabemos que hay adversidades que muchos con adversidades mayores las han superado y nosotros ya llevamos un año superándola. Entonces, ¿qué más viene? justo antes de que se iniciara este confinamiento, había pláticas, hubo un acercamiento por parte de instituciones de personas con alguna discapacidad, Mm. ¿no? Ahora me invitaban a ir precisamente con la colección a este tipo de instituciones, lo cual obviamente se quedó frenado. Sí. Y sería como mi futuro inmediato, ¿no? Poder retomar estas pláticas para poder tener ya acercamiento con los chicos, ¿no? Incluso ya había
como un panorama de cierto tipo de capacidad, otra, estar planeando qué ejemplares se llevan en cada una de ellas. Entonces, ese es como mi futuro inmediato, que se pueda retomar esta actividad, que la cual me parece súper importante, porque el conocer la biodiversidad es como un derecho de todos, ¿no? Y para todos. Entonces, ese sería inmediato. Sí. Oye, Angélica, ¿y tú crees que este tipo de trabajos como el que tú realizas la colección es como una alternativa de desarrollo independiente por parte de los biólogos, por ejemplo, que se pensaba, ay, solo pueden trabajar en un instituto de investigación o dando clases? Algo que me he percatado en los últimos años es que hay generaciones que ya construyeron sus propios modelos de autoempleo, pero además con una conciencia de conservación del medio ambiente. No es fácil, pero es como un nuevo modelo que yo he estado observando que no conocía, ¿no? Pensábamos que los emprendedores son los que venden cinturones o que inventan una compu, pero esto de hacer un proyecto sustentable o autosustentable a través de las iniciativas para que la gente sepa, tenga educación ambiental y además se pueda conservar la especie con esa educación que se obtiene producto del trabajo que ustedes comparten, se me hace algo muy, muy hermoso. ¿Qué opinas de eso? ¿Estoy en lo correcto o me estoy equivocando? Hermoso, pero complicado, por lo que mencionas, ¿no? Mucha gente, así como que la naturaleza, ¿qué un árbol? ¿Qué una lagartija? O sea, ¿qué pasa si mato una lagartija? Nada. Cuando realmente pasa mucho, ¿no? En primera está dentro de la cadena trófica, ¿no? En otra, pues lo que te mencionaba, puede ser reguladora de plagas o algún otro aporte. Sí es complicado, pero yo creo que sí se puede, ¿no? Y a mí me tocó vérmelas muy difícil, muy, muy difícil, precisamente por estas circunstancias de que uno cree que o tiene esa idea al principio de que o es un instituto de investigación, o es una escuela, o es una universidad, o una empresa, ¿no? Por azares del destino, cosas inesperadas sucedieron y me cambió la vida en una semana, ¿no? Entonces fue, ok, tienes esto, ya trabajaste por esto, porque pues, sí sudé, la verdad, y contra muchos pronósticos, ¿no? Porque una colección privada es muy, muy raro que haya, pero dije, bueno, ok, ya lo trabajé, ya lo sufrí, ya la tengo, ahora hay que ponerla pues, a que se manifieste, ¿no? Está aquí y hemos ido poco a poco. Sí se puede, hemos ido lento. Esta pandemia otra vez nos pone así como ese bachecito, pero yo creo que sí se puede. Obviamente, si tienes realmente la convicción, ¿no? La pasión. Y que no te rindas, porque a mí sí me tocó decir, no, pues sí, no, me Ajá. dijeron que no la primera, pues ahí va la segunda, entonces, sí, yo creo que sí. Sí, esta fortaleza que tienes de coraje y de valentía de querer seguir con un proyecto es algo que te tengo que reconocer, celebrar y aplaudir. Y además creo Muchas gracias. que en este encierro, en esta terrible pandemia, imagino o tengo, yo soy muy optimista como tú, que esto ha permitido que veamos dos cosas, que la ciencia sirve para algo, porque estamos esperanzados a que haya una vacuna que nos proteja, y que la naturaleza se manifestó cuando no estamos, ¿no? Que Exactamente. pudimos ver desde la ventana a la lagartija, a la mariposa y no podíamos salir. Y Sí, que sí, los sí. árboles crecieron y las plantitas también y las flores no tienes por qué cortarlas del jardín comunitario. Ahí viven, déjalas, ¿no? Entonces, yo espero que este trancazo emocional de salud que nos ha sucedido en lo que llevamos sí haya generado una reflexión de que la naturaleza no es algo que está por allá, ni los reptiles están por allá. Nosotros somos una de las especies, esto lo he aprendido con mis amigos biólogos de la UAM, yo soy fan de los biólogos de la UAM, de que somos parte de ella, ¿no? Y tenemos que ser respetuosos y creo que este trancazo que tuvimos este año nos puede ser una gran oportunidad para que
nos demos cuenta de que los otros son nuestros vecinos, ¿no? Sí, tan solo se vio en tantos noticieros, ¿no? Que Sí, ya cuando no llegabas a ver osos ya veías osos, cuando no llegabas a ver cocodrilos ya los ves, ciertos monos, entonces es como un foco, ¿no? De alerta, hay que exacto, observar. exacto. Bueno, Angélica, pues yo te agradezco algo que nos quieras compartir. ¿Traías alguna foto que nos quisieras compartir? ¿Alguna cosa? Pues mira, tengo una presentación que es a grandes rasgos lo que ya les platiqué y estos bachecitos, por decirlos de alguna manera, que uno se encuentra, pero que si crees en algo, pues le sigues. Ajá. Entonces, no sé si A ver, quieres que muéstranos imágenes, ¿sí? Mira, me voy a ir un poquito Ajá. rápido. Como les mencionaba, yo inicié por eh, por querer conocer, ¿no? No había quien representar en un evento importante que se dio en el Monumento a la Revolución, representar a este grupo de organismos. Me invitan, me dicen que si me lo aviento, acepto, como te decía, de manera responsable. Yo no, esos ejemplares no eran míos, sino de una colección nacional, pero nadie estaba como en el momento de poder presentarse. Entonces me puse a estudiar de los organismos que iba a ver para poder proporcionar una información acertada a la persona que llegara, ¿no? Eso fue en el 2010, ahí se queda mi experiencia, me gustó, la viví, pero posteriormente, de la misma manera, vienen eventos importantes en la UNAM, no había quien, a pesar de haber una colección, no había quien representara, nuevamente me vuelven a invitar, y es a finales del 2013-2014 cuando yo ya me meto de lleno a las actividades de divulgación, pero con organismos prestados, que curiosamente eran de colecciones que no tenían nada que ver con reptiles de manera directa, sino de quienes hacían estudios con parásitos de reptiles o ácaros de reptiles, taxidermias, y tenían por ahí en sus saberes estos ejemplares. Mira, aquí te muestro, prácticamente todos eran prestados, e incluso nos ocurrió meter rompecabezas, muñecos, lo que tuviera para que la gente pudiera conocer este grupo. Sorpresivamente a la gente, con todo y que eran rompecabezas y muñecos de peluche, a la gente le agradó y querían saber más, pero todo era prestado. Y si te das cuenta, estaban hasta en frascos de café, de mayonesa, de lo que cayera. Aún así la gente le gustaba, ¿no? Se interesaba. Ya posteriormente, cuando la gente ve el trabajo que hacemos y nos empiezan a hacer donaciones de manera legal, pues vimos cómo podíamos sacar fondos, porque tampoco, que no éramos un grupo de estudio de este tipo, no teníamos fondos. Entonces rompíamos el cochinito y con recursos propios empezamos a comprar frascos, alcohol, las placas de vidrio, para poder montar ya de manera decente los ejemplares y que no estuvieran en frascos de café, de mayonesa, ya algo más uniforme. También Profepa nos empieza a reconocer y nos empieza a otorgar donaciones legales de ejemplares muertos, y también nosotros por mano propia empezamos a trabajar los esqueletos, las pieles, todos los ejemplares, ¿no? También no teníamos como un equipo de trabajo, entonces lo teníamos que hacer nosotros mismos. Y llega un buen día en el que en el 2018, después de estar sin quitar el dedo del renglón con Semarnat, registro la colección con ejemplares ya propios que me donaban directamente, como te decía, con documentos legales, y nos otorga el registro de colección científica la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ya de manera legal. Entonces ya podíamos tener más ejemplares, seguíamos pues trabajando nosotros, empieza a crecer la colección, ya los frascos ya eran un poquito más uniformes. Profepa ya nos reconoce también, como te mencionaba, y nos empieza a hacer donaciones importantes de decomisos que ellos llegaban a realizar.
Y continuamos con nuestras actividades de divulgación. Si te das cuenta, obviamente hubo un cambio significativo a los 5 ejemplares que nos habían prestado, más nuestros peluches, allá nuestra colección en forma. También empezamos a dar charlas en instituciones. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Esta fue una actividad que a mí me llenó mucho y vi que también había que prepararse todavía más. Este chico es un chico ciego, porque uno también aprende. Me decía, no soy invidente, no soy capacidad, visión limitada, soy ciego. Y a él le encantó que podía tocar. Aparte de lo que nosotros le podíamos decir, él me dijo, ya voy a decirme, es que yo ya tengo en mi cabeza una idea más real de lo que es una tortuga, un cocodrilo. Le decían sus amigos, una tortuga es así, así, y él me decía, yo me imaginaba una caja con patas. Entonces ya empezó a ver, bueno, a tener una imagen en su cabeza de lo que era realmente cada uno de los animales de los que le hablábamos. Esta colección, lo cual me llena de orgullo, pero también de una gran responsabilidad, por palabras directas del ingeniero Martínez, quien era el encargado, no sé si aún, pero en ese entonces el encargado de gestionar las colecciones científicas en Semarnat, me dice que registros de colecciones hay alrededor de 300, de las cuales solamente el 2% se han otorgado a colecciones privadas, es decir, no institucional, que es el caso de esta colección, ¿no? Entonces, imagínate, estamos hablando de entre 300, únicamente alrededor de 6 se han otorgado los registros, y eso porque cumplimos con todo lo que nos pedían. Cuando uno solicita un registro a una colección, se pide un formato más ciertos documentos. Uno como privado o como persona común que no te respalda alguna institución, nos piden todavía más documentos, cartas, constancias, todo lo que te haga comprobar para qué la estás utilizando. Afortunadamente, creo que estábamos haciendo las cosas bien y nos otorgan uno de estos 6 registros como colección privada, ¿no? Entonces, esta colección ha servido tanto para investigación como divulgación. Han podido chicos conocer la anatomía de algunos ejemplares, han podido realizar estudios de ciclos de vida, biodiversidad, pero también en el ámbito de la divulgación pues hemos podido despejar algunos mitos que giran alrededor de este grupo de organismos, que conozcan cuáles son sus beneficios y cuál es la manera de conservarlo. Y ambos pues desembocan en la conservación de la biodiversidad. Bueno, siempre nos planteamos el objetivo de divulgar el conocimiento. Somos conscientes de que involucrar a la sociedad cuando uno tiene información relacionada con el medio ambiente, pues es súper importante, ¿no? Seguimos trabajando, como te decía, hubo chicos que empezaron a conocer más de la biología de los organismos. En este caso, por ejemplo, una alumna que no tenía nada que ver con la biología, ella era ingeniera, entra a hacer servicio social, empieza a involucrarse con la colección en limpieza de organismos, anatomía, biología y demás. Y curiosamente, cuando termina, pudo trabajar en un trabajo en donde estaba relacionado con tortugas. Era lo que ella más se había enfocado cuando estaba con nosotros. Y también participó en muchas de las actividades de divulgación. Son ejemplares donados. Siempre hemos tenido todo tipo de asistentes a nuestras actividades. Me refiero a cualquier tipo de edad, por ejemplo, pero siempre el público infantil ha sido el más entusiasta y también el que más miedo nos da, porque los chiquillos no se callan nada. Tienen las preguntas, a veces uno jamás hubiera podido imaginar, uno se pone a estudiar y conoce y sabe, pero las preguntas de los niños siempre son las más interesantes, porque ellos no se callan nada, lo sueltan como lo tienen en la mente
y que están ávidos de conocer, ¿no? Entonces seguimos realizando actividades. Empezamos a realizar también material informativo como trípticos, fichas, carteles. Empezamos ya a dar conferencias a nivel nacional, no nada más en la Ciudad de México. Ahora las escuelas incluso iban a donde nosotros nos encontrábamos, sabían que iba a haber alguna plática o actividad de nosotros y lo programaban sus escuelas y se iban todos grupos completos a donde estábamos nosotros. Empezamos también a realizar material para actividades didácticas como serpientes escaleras, sopa de letras, pero todo relacionado con el medio ambiente y la conservación. Igual actividades. Seguíamos con muestras, ahora ya también podíamos tener muestras a nivel nacional porque la Semarnat ya nos otorgaba el permiso de poder viajar con los ejemplares. Y también nos empezamos a meter en estas actividades de la tecnología. Esta es una aplicación que estamos realizando en colaboración con una asociación en donde a veces la gente no se quiere acercar tanto o no podemos desplazarnos con los organismos. Por medio de una aplicación y fotografías, ellos pueden observar estos animales en realidad aumentada. Pueden ver características muy que no sean tan perceptibles a la vista y lo pueden hacer con sus propios celulares. Lo que les mencionaba del acercamiento de las instituciones con alguna discapacidad. Y bueno, aquí no va a correr, es un pequeño video en donde yo ya me capacito, estoy por terminar en la lengua de señas mexicano. Porque bueno, si bien una persona ciega nos escucha y le podemos proporcionar algún material, ¿qué pasa con esas personas que no pueden escuchar, no? Entonces, también estoy ya en lengua de señas mexicano para que, a pesar de tener los organismos, estas personas puedan también, le podamos también compartir este conocimiento, ¿no? Y bueno, los resultados que hemos tenido es de que esta colección ha sido una herramienta dentro de los cursos escolares. Hay una escuela, bueno, de la UAP, hay un grupo en particular con unos profesores que dentro de su ciclo escolar programan dentro de su calendario una visita con nosotros, ¿no? Entonces ya estamos somos parte de su calendario. También, bueno, realizamos prácticas con material, así como les decía, asisten a actividades. Están conscientes también que antes de adquirir alguna especie, algún organismo como mascota exótica, bueno, se informan, ¿no? Y ahí que nos ha dicho, después de todo lo que sé, ya no la quiero porque es mucho trabajo, no voy a tener el tiempo y a que se me muera, mejor opto por otra cosa, ¿no? O si lo compran, pues ya lo hacen en lugares autorizados. Como les decía, bueno, pues hemos podido despejar un poquito los mitos, ya no matan a los organismos con los que se llegan a encontrar, como por ejemplo en este caso, los sapos que les mencionaba. Había mucha gente que dice, es que te van a salir verrugas, no lo agarro porque me voy a quedar ciego, pues ya comprobaron que ninguna de las dos, ¿no? Entonces, pues a grandes rasgos era lo que les comentaba, ya de una manera gráfica. Les agradezco, deletreado en lengua de señas mexicana, gracias. Pues muchas gracias, Cecilia. No, pues gracias a ti, qué padre que abriste esta otra manera de comunicarte con lo de señas, cómo se va abriendo cuando te apasiona algo, ¿no? Cuando te gusta y estás convencido, el mundo se abre maravillosamente y esto que estás haciendo tú es una contribución adicional a lo de tener la colección, acercarlo a través de este lenguaje que es tan complicado y que si no lo tenemos aislamos a la gente por no saber cómo comunicarnos con ellos. Qué bonita Sí. colección. Pues yo te invito, cuando vuelva al mundo presencial en la universidad, sería lindo que los alumnos de la universidad conozcan tu colección. Seguramente te invitaremos para que des una charla ya con los alumnos, no necesariamente los de biología, por supuesto, aunque están invitados, ellos saben de todo esto, pero sí sería bueno armar una pequeña feria donde mostremos las iniciativas que han tenido nuestros alumnos de la UAM y cómo en el mundo se están desarrollando, contribuyendo con el conocimiento que obtienen y compartiéndolo.
Pues, Pues yo encantada, a mí me sí, encantaría, yo puestísima para cuando haya esta oportunidad. Adelante. sí. ¿Tienes tus redes sociales en alguna parte? ¿Cuáles son? Sí, la página de Facebook de la colección es @c.lisbal o colección Casas Lisbal. Es ahí principalmente en Twitter hubo un problema con las fechas. Ya ves que si pones cierta fecha cree que le estás diciendo que eres menor de edad. Sí. Entonces, pero principalmente la página de Facebook, @c.lisbal. Ujú. Ahí estamos. Pues muchísimas gracias. Buenas tardes. Te deseo toda la fortuna en este tiempo de contingencia, que puedas hacer cosas que a veces al salir nos rebasan, ¿no? Me imagino que estás cuidando más tu colección. Y pronto, cuando nos encontremos en la nueva normalidad, seguramente nos encontraremos y ojalá y mucha gente pueda conocer tu colección. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Nos vemos pronto y que tengas buenas tardes. Muchas gracias a ti por la invitación. Me dio mucho gusto poder participar. Igualmente que todos se encuentren muy bien. Gracias, el gusto es para nosotros, pues me despido. Soy Cecilia Zeta, de Divulgación de la Ciencia de UAM Xochimilco. Agradecemos a la doctora Elsa Muñiz, coordinadora de Extensión Universitaria, quien apoya que este proyecto se desarrolle. Muchas gracias y hasta luego.